Buenos días para todos y el día de hoy vamos a exponerles dos pruebas de estadísticas. Una de ellas es la T2 de Tanheim y la T3 de Dunet. Mi grupo está conformado por Lucas Ávila, Laura Ríos y quien les habla, Dylan Ramírez. La prueba T2 de Tanheim es una prueba estadística conocida como la prueba de Tanheim o prueba de corrección. Esta prueba se utiliza para el análisis de la varianza, o sea, de la ANOVA, para comparar múltiples grupos cuando se sospecha que hay diferencias significativas entre algunos grupos y no se cumplen los supuestos de igualdad o de homocedasticidad. Esta prueba se hace cuando no se puede utilizar una prueba de comparaciones múltiples tradicional, como la prueba Tukey. Definición de la hipótesis nula. Se asume que no hay una diferencia significativa entre las medias de los grupos, a diferencia de la hipótesis alternativa, que sí existe al menos una diferencia significativa entre las medias. El valor crítico para la prueba T2 de Tanheim depende del nivel de significancia del alfa y los grados de libertad. Dado que los cálculos son complicados y dependen de varios factores, generalmente se utiliza un software estadístico para realizar la prueba y así obtener el valor crítico correspondiente. El valor crítico correspondiente se compara con el valor estadístico. El valor estadístico de esta prueba se calcula con la siguiente fórmula, donde n es el número total de las observaciones en los grupos, g es el número de los grupos, n sub j es el tamaño del grupo, x barra sub j es la media del grupo, x barra es la media general de los grupos y s elevado a la 2 sub j es la varianza del grupo. La prueba T2 de Tanheim proporciona información sobre las diferencias significativas entre grupos de un diseño experimental, cuando no se cumplen los supuestos de homocedasticidad. También ayuda a identificar qué grupos específicos son estadísticamente diferentes entre sí después de realizar una ANOVA. Esta también es una herramienta muy útil en estadística para analizar datos de múltiples grupos en situaciones donde la varianza no es constante entre los grupos. Supuestos de la prueba. Independencia de las observaciones. Normalidad de la población. Homogenización de la varianza. Limitantes. Muestra pequeña. Intervalos de la diferencia. Dependencia del tamaño de la muestra. Listo. En el ejemplo vamos a utilizar el software de IBM, el cual estoy mostrando en pantalla, el cual vamos a utilizar una, la información que trae el propio software, que es un ejemplo. Para ver cada variable qué significa, podemos irnos acá a la información de la variable, el cual nos explica qué es la variable, qué tipo es, y podemos ir mirando cada una que es. Y cuál es la escalada, y qué tipo es, y podemos mirar cada número que significa en la tabla. Para hacer la prueba nos podemos ir a la parte de análisis, a la comparación de medias y promedios, a la parte de ANOVA de factores, y acá para elegir las variables podemos jalar cada una y jalarla de vuelta. En este caso solo vamos a hacer una prueba, la cual va a hacer esta. En esta ocasión no vamos a modificar nada más. Le damos a aceptar y acá nos da los resultados, donde la primera tabla nos da el dato de que todas las variables son estadísticamente iguales, lo cual podemos ir comparando cada una viendo la tabla de abajo, que compara una variable con las otras, así para cada una. Entre los rangos de inferior y superior en que se acepta esa variable y el grado de que es válido esta respuesta. Cuando no se acepta es cuando es un valor menor a 0,05. Como podemos ver, ningún valor es menor a ese número. Comprobando de nuevo que esto es correcto y que todas las medias son estadísticamente iguales.
La prueba T3 de Dunet, también conocida como comparación múltiple de Dunet, compara las medidas de varios grupos experimentales con la media de un grupo de control para ver si hay una diferencia significativa. Para esto tenemos que la hipótesis nula es que las medidas de los grupos experimentales es igual a la media del grupo de control, y la hipótesis alternativa, que la media de los grupos experimentales es diferente a la media de un grupo de control. Para poder realizar la prueba T3 de Dunet, lo primero que necesitamos realizar es una ANOVA, donde en la tablita que nos bota que contiene los grados de libertad y los medios cuadrados, nos va a servir para poder llevar a cabo esta ecuación. Esta ecuación lo que nos da es el valor crítico de la diferencia de media que puede haber entre los grupos experimentales y entre el grupo de control. Entonces, para eso tenemos el DAC, el DA K-1 sobre F, que es el valor crítico de Dunet, el cual lo conseguimos de tablas, y la tabla está en la diapositiva siguiente, que pues ya les explicaré cómo se lee. También tenemos el K-1, que son los grados de libertad entre grupos, el F, que es el grado de libertad dentro de los grupos, eso también lo sacamos de la tabla de ANOVA, el C menor, que son los medios cuadrados dentro de los grupos, el NI, que es el tamaño de la muestra del grupo I, y el NK es el tamaño de la muestra de control. Entonces simplemente es reemplazar esos datos en la ecuación y ya tendremos el valor crítico. Bueno, de la tabla observamos que la primera fila va de 1 hasta 9. De esta fila tenemos que tener en cuenta los grados de libertad entre grupos, donde sabemos que pues es K-1, que en este caso K son los números de grupos, teniendo en cuenta el grupo de control. Y ya en la columna, que va desde 5 hasta 60, en este caso, tenemos el valor TF, que es el grado de libertad dentro de los grupos. Este valor lo podemos sacar de la ANOVA. Y ya sería pues buscar dónde se intersectan los dos grados de libertad, y ahí obtendríamos el valor crítico de Dunet. Adicionalmente, al realizar esta prueba, estamos suponiendo que hay normalidad, homogeneidad e independencia entre los datos. Y en cuanto a las limitaciones, esta prueba solo se puede realizar cuando tenemos un solo grupo de control, no se puede realizar con más grupos de control. El tamaño de la muestra también es importante y no controla la tasa global de error. En cuanto al ejercicio, tenemos que una empresa tiene 4 plantas y sabe que la planta A satisface los requisitos impuestos por el gobierno. Estos requisitos son con respecto al control de desechos de fabricación, por lo cual la compañía desea compararla con las otras plantas. Para esto se toman 5 muestras de los líquidos residuales en cada una de las plantas y se determinó la cantidad de contaminantes, que pues donde los resultados obtenidos se evidencian en la tabla que está a este costado. Bueno, aquí ya pasamos la tabla de datos y adicionalmente le saqué el promedio, ya que esto nos va a servir para después en las diferencias de medias saber si se pasa el valor de la distancia crítica que puede haber. Para esto lo primero que vamos a hacer, vamos a verificar que esté activa la opción de análisis de datos. Entonces, por lo tanto, nos vamos a ir a archivo, luego a opciones, nos vamos a dirigir aquí a complementos. Aquí verificamos que esté en complementos de Excel, le damos ir y pues revisar que esté activada esta herramienta, que es herramientas para análisis. Le damos a aceptar, nos dirigimos aquí arriba en datos y le vamos a dar aquí donde dice análisis de datos. Le vamos a dar análisis de variancia de un factor, a aceptar y vamos a seleccionar el rango de entrada, que pues son los datos de toda la tabla. Uy. Listo. Aquí tenemos que pues está agrupado por columnas. Adicional a esto nos aparece rótulos en la primera fila. Esta opción solo se habilita en el caso de que elijamos el nombre de cada grupo.
O sea, si hubiéramos seleccionado A, B, C y D, también lo tendríamos que seleccionar. Estamos manejando un alfa de 0.05 y las opciones de salida podemos seleccionar si sale en una nueva hoja, en un libro nuevo, pero en este caso va a salir en una casilla. Le damos a dar a aceptar y aquí observamos los datos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los grados de libertad, tanto entre grupos como dentro de los grupos, ya que con eso sacamos el valor crítico de Dunet. Este valor crítico, lo miramos en la tabla, donde tenemos que tener en cuenta el K-1 y el F. El K-1 sería este 3, este igual no es necesario, se puede sacar también sin la NOVA, que pues es simplemente el número de grupos, que en este caso es 4 menos 1. Y F, pues ese es el que nos da aquí la NOVA. Bueno, ya teniendo esto, nos dirigimos a la tabla y observamos que lo que es K-1 es esta primera fila, que va de 1 hasta 9. Entonces tenemos un K de 3, significa que vamos a tener en cuenta esta columna. Y para F tenemos que es de 16, donde vamos a mirar aquí en esta fila, en esta columna. Donde tenemos un F de 16 y entonces un K-1 de 3, por lo tanto el valor crítico sería 2.59, el cual lo vamos a anotar aquí. A continuación a eso, pues yo lo dividí en dos partes. Lo primero que hice fue sacar la raíz, donde tenemos que el C menor es este promedio de los cuadrados dentro de los grupos. No tenemos 1 sobre NI, que NI es el número de datos de cada grupo experimental, que sabemos que es 5, más 1 sobre NK, que NK pues es el número de datos del grupo de control, que también es 5. Y pues ahí ya tenemos la raíz. Ya para terminar de sacar la distancia crítica, lo que tenemos que hacer es multiplicar la raíz por el valor crítico de Dunet, que fue lo que hice aquí en esta. Bueno, ya esta distancia crítica lo que nos dice es que la diferencia de medidas entre los grupos experimentales y el grupo de control no puede ser mayor a este valor, porque si llega a ser mayor quiere decir que no cumple con las características que tiene el grupo de control. Entonces, digamos, en este caso, pues saqué la diferencia de medidas. Entre A y B tenemos un valor de 0.208, entre A y C un valor de 0.018 y entre A y D un valor de 0.352, donde observamos que pues el único que pasa esta distancia crítica es D. Por lo tanto, es posible concluir que la planta D no cumple con los requisitos que solicita el gobierno. Y eso es todo.